Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Infinito amor de Cristo me conmueve más y más, su profundidad y altura no comprenderé jamás. Infinita es su clemencia, se complace en perdonar, su misericordia quiere mis pecados expiar. Infinita es su ternura, ¿cómo puede tanto amar? Su bondad siempre procura al perdido restaurar. Muy buenos días, estimados hermanos. Muchas bendiciones y le deseamos a todos un feliz sábado. Como siempre, es nuestro deseo que la paz, que el amor y la gracia de Cristo Jesús viva en nuestros corazones. En esta mañana vamos a comenzar una serie de mensajes basados en las 7 iglesias de Apocalipsis, porque el mensaje para cada una de las iglesias de Apocalipsis y la experiencia vivida de cada una de sus miembros en cada iglesia en su tiempo tienen una aplicación directa a nuestra vida espiritual. Por eso vemos la necesidad de estudiar lo que pasó en aquellas iglesias, ¿no? En esas 7 iglesias, las del pasado y hoy la Odisea, la cual es la iglesia que es el tiempo de la Odisea, nuestro tiempo. Y por eso queremos estudiar estos mensajes. Antes de abrir la palabra de Dios en esta mañana, como es siempre nuestra costumbre, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, gracias por un nuevo sábado. Gracias porque nos has cuidado durante la semana de labor. Gracias porque nos has dado vida y salud. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por Cristo nuestra esperanza. Padre, al vivir en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan convulso, en un tiempo tan complicado, en un tiempo que es un tiempo difícil, queremos que nuestra fe
nuestra confianza en ti permanezca, nuestro ánimo, nuestro fervor no decaiga. Al contrario, que cada día podamos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, que cada día Cristo pueda ser nuestra esperanza de gloria y que cada día podamos vivir esperando, aguardando la mañana gloriosa, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora pedimos tu bendición al abrir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, como le habíamos dicho anteriormente, vamos a dar inicio en esta mañana al mensaje que el Señor nos tiene a través de las 7 iglesias. Y es mi propósito que al presentar estos mensajes, ¿no?, y especialmente el de esta mañana acerca de la iglesia de Éfeso, este mensaje sea de inspiración para nuestras vidas, a fin de que como aquellos miembros fieles en Éfeso y en cada una de las siguientes etapas de la iglesia, nosotros hoy, como ellos, podamos permanecer firmes, fieles, leales a Cristo, viviendo la sana doctrina, levantando el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús. Quiero comenzar leyendo una cita del Espíritu de la profecía que está allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 467. Dice así la palabra de Dios: los nombres de las 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo, algo maduro, y significa perfección. Y además, los mensajes enviados a cada una de esas iglesias se extienden hasta el fin del tiempo. Por lo tanto, el mensaje de Éfeso, de Pérgamo, Esmirna, Sardis, Filadelfia y llegan hasta la Odisea. Por eso vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo número 1 vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y luego del 9 al 16. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que Juan estaba preso por defender la palabra de Dios, por creer en Cristo, por levantar el estandarte de Cristo. Dice, yo estaba, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia. Dice allí el versículo 11, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y en su rostro era como el sol cuando resplandece en su plenitud, en su fuerza. Así que, amados hermanos, aquí vemos el mensaje que Juan recibe del testigo fiel que era enviado a cada una de las 7 iglesias. Miren esta cita del espíritu de la profecía allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 468. Dice: Cristo, caminando en medio de los candeleros de oro, así se simboliza su relación con las 7 iglesias. Está en constante comunicación, está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición, observa su orden, su piedad y su devoción. Quiere decir, hermano, que el que ha puesto el fundamento sobre las 7 iglesias es Cristo, pero además Cristo está cuidando a su iglesia, se pasea dentro de su iglesia, cuidando y protegiendo a su iglesia. Por eso es que dice allí el evangelista San Mateo en el capítulo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Preciosa y gloriosa promesa de que nosotros no estamos abandonados, de que nosotros no estamos solos. No, hermanos queridos, podemos tener fe y confianza del que fundó la iglesia, la cuida, la protege hasta el día de hoy. Alabado sea su nombre. Miren, hermanos, Cristo declaró a cada una de las 7 iglesias esta solemne amonestación. A cada una les dice: yo conozco tus obras. Quiere decir que Cristo, el que fundó la iglesia, te conoce a ti personalmente. Conoce a tu familia, conoce a tu iglesia donde tú te reúnes. Él sabe lo que hacemos individualmente, familiarmente y colectivamente en la iglesia. Él sabe si nuestra adoración, Él sabe si nuestra fidelidad, Él sabe si nuestra lealtad hacia Él es veraz, es genuina, es íntegra y realmente que brota del corazón por medio del amor a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él conoce todas las cosas. Por eso es bueno recordar lo que dice el evangelista San Mateo en el capítulo 4 y en el versículo 22, cuando dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por lo tanto, hermano, Cristo está dentro de su iglesia. Cristo se pasea dentro de su iglesia. Y la iglesia eres tú como persona. La iglesia eres tú como familia. Y la iglesia somos todos cuando estamos reunidos en oración. En oración y adoración. Por eso, hermanos queridos, no te escondas para hacer las cosas del pastor, de los hermanos o de cualquiera persona. No, recuerda que antes de hacer cualquier cosa, mira al cielo, porque allí te están mirando. Allí, Cristo, el Espíritu Santo, los ángeles están viendo lo bueno y lo malo que tú hagas. Por lo tanto, hermano, no te escondas de los hombres, porque los hombres no te van a recompensar, los hombres no te van a perdonar, los hombres no te van a salvar. Vive de tal manera que tu vida pueda ser transparente delante de Dios, obedeciendo su palabra, andando en sus caminos. Ojalá que esa pueda ser, hermano, nuestro privilegio cada día, andar delante de Dios honestamente. Cristo conoce nuestros problemas. Cristo conoce nuestras debilidades. Cristo conoce nuestras flaquezas. Cristo conoce nuestras tendencias. Pero para eso Él está. Para que tú le digas: Señor, tengo tal tendencia al pecado, a este vicio, a estos malos pensamientos, a estos malos hábitos. Señor, por favor, yo no puedo desarraigarlo, pero yo acudo a ti. Clama a Él. Busca a Cristo. Suplícale. No un día ni 2 días, sino constantemente. Y Él ha de perfeccionar tu carácter,
porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Hermanos, no intentemos mejorar nuestra vida, no intentemos hacer buenas obras sin Cristo, porque realmente es un fracaso. Miren, hermanos, vamos a entrar ahora ya con esta introducción. Ahora vamos a entrar al mensaje de la iglesia de Éfeso, que lo encontramos allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2 y los versículos del 1 al 7. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, a los pecadores, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, aquí hay un problema, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amados hermanos, la iglesia de Éfeso está representada por el primer período de la iglesia apostólica, que se extiende desde el año 31, cuando Cristo ascendió, hasta el año 100, cuando Juan, el último apóstol de Jesucristo, murió. Miren, la ciudad de Éfeso en aquel tiempo era un centro, era el centro del mundo pagano, y allí se encontraba el templo de la diosa Diana y de Júpiter. Y entonces, miren cuál era la condición reinante allí. En el libro de Hechos, en el capítulo 19 y versículo 35, dice: entonces el escribano del templo de Diana, cuando había apaciguado la multitud, el famoso tumulto que se presentó después que Pablo habló y predicó allí, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen también venida de Júpiter? Entonces aquí le puse en pantalla, ¿no? Cómo ellos adoraban y mantenían allí la imagen de la diosa Diana. Por esa razón, en medio de aquel ambiente pagano, del paganismo, de la incredulidad, de la idolatría reinante, se levantó, en medio de ese ambiente pagano y de idolatría, se levantó una iglesia que fue una iglesia pura, que no se contaminó. Éfeso fue una iglesia que no compartió con las prácticas paganas de aquel tiempo. Éfeso fue una iglesia que sirvió al Señor. Éfeso fue una iglesia que conquistó al mundo con la palabra de Dios en sus días. Por eso, Éfeso significa una iglesia deseable. Amados hermanos, así como la iglesia de Éfeso, en medio de un ambiente pagano, en medio de un ambiente de idolatría, hoy tú y yo vivimos en un mundo pagano, en un mundo lleno de idolatría, en un mundo lleno de incredulidad, en un mundo lleno de maldad y de pecado, en un mundo que realmente está saturado del mal. Pero así como aquellos hermanos en Éfeso levantaron el estandarte de Cristo, no se contaminaron,
ni con la adoración, ni con las prácticas. Hoy tú y yo, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia que predica el tiempo del juicio, la iglesia que espera la segunda venida de Cristo, tiene que levantar el estandarte de Cristo, tiene que vivir para honrar y glorificar a Cristo, tiene que vivir demostrando que Cristo es el centro de nuestra vida. No podemos contemporizar con el mundo, no podemos practicar las cosas del mundo, hermano. No, ¿por qué? Porque no hay ninguna relación. Cristo dice, si amas el amor del mundo está en ti, el amor del Padre no está en él. Ojalá que tú y yo podamos ser como esos hermanos de Éfeso, que en medio de la idolatría y el paganismo fueron puros, fueron fieles y no se contaminaron. Que tú seas puro, que tú seas leal y que no nos contaminemos con la corrupción de este mundo. Miren, vamos a descubrir por qué la iglesia de Éfeso fue una iglesia gloriosa, fue una iglesia extraordinaria, fue una iglesia que triunfó, fue una iglesia que expandió el evangelio a todo el mundo conocido. Miren, vamos a analizar algunos puntos sobresalientes de lo que vivió y practicó la iglesia de Éfeso, que hoy debe ser nuestro blanco, nuestro ideal. Ponlo en tu mente ahora al repetirlo. Número 1, la iglesia de Éfeso experimentó la pureza y el carácter de Cristo. Tú, mi hermano, la iglesia de este tiempo, la iglesia de la Odisea, tenemos que experimentar que la pureza del carácter de Cristo. Una mente que limpia, pura. Por eso no puedes ver las películas, no puedes ver las novelas, ni las mentiras, ni los chistes de doble sentido. ¿Por qué? Porque ahí no hay pureza. Aquella iglesia fue pura. Tú puedes ser pura cuando te apartas de estas cosas corruptas. Número 2, la iglesia de Éfeso experimentó la dulzura del primer amor, o sea, la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Tú, mi hermano, hoy y yo, mi hermano, tenemos que experimentar la dulzura del primer amor, que no se apague. Hay que mantener la llama ardiente a través de nuestra devoción, del culto familiar, en la mañana y en la tarde, de buscar al Señor, de concentrarnos en el cielo, en las cosas del cielo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Abandonemos el mundo, hermanos queridos. Número 3, la iglesia de Éfeso mantenía viva en sus mentes las escenas del ministerio de Cristo. Amados hermanos, tú y yo podemos mantener hoy, a pesar de hace más de 2000 años que Cristo estuvo aquí, mantener viva en nuestras mentes las escenas donde Cristo manifestó su amor, su gracia, su perdón, la multiplicación de los panes, calmando la tempestad, sanando a los leprosos, resucitando muertos. Esas escenas Cristo hoy las puede realizar en nuestras vidas cuando somos fieles y leales al Señor. Número 4, la iglesia de Éfeso experimentó en su fase inicial la unción del Espíritu Santo. Recuerda, el Pentecostés fue sobre la iglesia de Éfeso. Queridos hermanos, porque era la iglesia de los discípulos. Queridos hermanos, en este tiempo final, la iglesia tiene que prepararse. Tenemos que estar unidos, tenemos que amarnos, tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que arreglar nuestras cuentas, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos para que el poder del Espíritu Santo descienda sobre la iglesia de la Odisea y la iglesia de la Odisea deje la tibieza y podamos recibir la unción del Espíritu Santo. Miren, hermano, número 6, la iglesia de Éfeso mantuvo pura la doctrina de Cristo, el Evangelio. Mantuvo que pura. Amados hermanos, tú y yo tenemos que mantener pura la verdad del Evangelio. Y para mantener pura la verdad del Evangelio, tenemos que oír la palabra de Dios, el espíritu de la profecía, y dejar de oír a los hombres y dejar de oír a los falsos pastores y los falsos profetas. No, hermanos, no podemos preguntar qué dijo el pastor, qué dijo el anciano, qué dijo el predicador. No, tenemos que decir qué dice Cristo, qué dice su palabra, qué dice el espíritu de la profecía. Por eso aquella iglesia fue una iglesia que triunfó. Número 7, la iglesia de Éfeso contó con un liderazgo íntegro,
fiel y leal. La iglesia de Dios necesita hombres consagrados, hombres apartados del mal, hombres que no teman de dar, que no teman de denunciar el pecado. No, hermanos queridos, tenemos que ser fieles como la brújula al polo, aunque los cielos se desmoronen. Nosotros tenemos que ser fieles predicadores del evangelio, llamando al pueblo al arrepentimiento. Número 8. La iglesia de Éfeso contó con la presencia de los apóstoles fieles y hermanos fieles como Bernabé, como Juan Marco, como Aquila, como Priscila, como Apolo y muchos más. Hombres que se mantuvieron firmes, fieles y leales. Tu pastor, tu líder, tu anciano, tu padre, tienes que ser firme, leal a Dios y a su palabra y mantener el orden y la disciplina y la sana doctrina. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Quien te va a salvar a ti es Jesucristo. Quien te va a juzgar a ti es Jesucristo. Tu pastor y tus líderes no te van a salvar. Por lo tanto, sus ideas equivocadas, su falsa adoración y su falso sistema que han introducido en las iglesias, hermano, rechácenlo. Pésenle a quien le pese y suceda lo que suceda. Recuerde que usted es discípulo de Cristo, no de un pastor, ni de una iglesia. Miren, hermano, número 9. Los miembros de la iglesia de Éfeso fueron fieles a los principios de Cristo. Fidelidad, hermanos, lealtad a Cristo Jesús. Y número 10. El mismo Cristo elogió a aquella iglesia de Éfeso. Por eso dice allí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Se le dijo a la iglesia de Éfeso, pero se le dice a cada una de las iglesias y se te dice a ti, mi hermano, en esta mañana. Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestras vidas y todo está quedando registrado para el día del juicio. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, a los pecadores. No se le puede tirar toalla a los pecadores, no se le puede pasar la mano a los pecadores tratando de taparlo. El que tapa los pecados, el que no los descubre y no los confiesa, no los prosperará. Tú no muestras amor tapando el pecado de una persona, no. A los hermanos se les llama con amor y misericordia. Estás haciendo lo malo, estás pecando, estás violando el sábado, estás mintiendo, estás robando, estás extorsionando, estás adulterando, estás haciendo idolatría, pero con amor. Arrepiéntete. Y dice la palabra que si tu hermano te oye, porque dice, si tú ves a tu hermano haciendo algo malo y tú lo sabes, llámalo con amor y paciencia. Y si tu hermano te oye, has ganado un alma. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos queridos, este es el espíritu de la iglesia de Éfeso que se manifestó en todas las iglesias de la época que estaban en las diferentes religiones, pueblos y congregaciones. Mira lo que dice allí el apóstol Pablo en Corinto. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros. Esto era en la iglesia de Corinto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos queridos, la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Corinto tampoco que permitió, era la iglesia del tiempo de los apóstoles, no permitieron los falsos y fraudulentos ministros, pastores y apóstoles. Hoy tampoco tú puedes soportar y tú tampoco puedes ignorar y tú tampoco puedes confraternizar con los falsos pastores que enseñan herejías, que enseñan doctrinas humanas, que se alejan de la palabra de Dios. Ellos no la soportaron. Nosotros tampoco lo podemos soportar. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 11. Y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que ellos decían eran así. Amados hermanos, hoy más que nunca, tú como persona, tú como familia y tú como parte de la iglesia, debemos de ¿qué? Debemos de tener el espíritu de los bereanos, escudriñar lo que dice el predicador, lo que dice el líder, lo que dice el pastor, lo que diga el doctor que viene. Si no está escrito, si Dios no ha dicho así, hermano, ¿qué? Recházalo. Por eso hay que ir a la Biblia. No nos podemos conformar con las ideas de los hombres, con lo que dicen los hombres, con lo que enseñan los hombres. No, hermano. A ti no te va a salvar la teología, a ti no te va a salvar el doctorado, ni la maestría, ni los que tienen. No, doctor y doctor y doctor. Pero no hablan ¿qué? De acuerdo a la palabra de Dios. Y tú tienes que acudir a la palabra de Dios. Y si ellos no dicen conforme a lo que está escrito, ¿qué? Rechazan. Miren, estaba dando yo una clase de escuela sabática. Y había un doctor sentado. Y entonces la lección ese día trataba del sábado y de la observancia del sábado. Y entonces alguien mencionó, pastor, pero hay hermanos que fríen huevo o hierven huevo en sábado. Y él se levanta y dice, hermano, hay que dejar ese legalismo. La salvación no es eso. Yo me quedé sorprendido. Por supuesto, uno guardó silencio. Pero yo me quedé sorprendido por cómo es posible que una persona diga, cuando la Biblia dice lo que habéis de cocer, de cocinar, hazlo hoy. Y no el sábado. Ningún tipo de obra harás. ¿Cómo va a venir un doctor a decirme a mí que eso no, que es legalismo? Por eso, hermano, los bereanos que estudiaban, tú tienes que estudiar la palabra de Dios, el Evangelio, los profetas y el espíritu de profecía para que no te dejes engañar. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses. Estad siempre, fíjense, estad siempre gozoso, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Eso es lo que dice allí el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, esa linda iglesia de Éfeso, pura, que trabajó arduamente, que llevó el Evangelio, tuvo un problema. Un problema como lo tienes tú, un problema como lo tengo yo, un problema como lo han tenido los cristianos a través de todas las edades, hasta en el Antiguo Testamento. Y ese problema está allí revelado en su mensaje a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 dice, pero tengo contra ti, ¿has dejado qué? Tu primer amor. Wow, hermano, qué tristeza que esa iglesia que fundó Cristo, qué tristeza que esa iglesia que contó con el liderazgo de los apóstoles, esa iglesia que tuvo hermanos del calibre de Bernabé, de Juan Marco, de Apolo, de Aquila, de Priscila y de otros tantos más, se fue apagando. Wow, eso es una lección para nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Todos estamos en el campo de batalla. Y todos tenemos que mantener el ánimo, la fe y la confianza. ¿Cómo se mantiene ese fervor, ese primer amor? Hermanos queridos, adorando correctamente a Dios, estudiando la palabra de Dios, manteniendo la llama del altar familiar en la mañana y en la tarde. Hermanos queridos, entregándonos a Cristo, renunciando al mundo y las cosas del mundo. Porque cuando mezclamos el mundo con las cosas espirituales, hermanos queridos, ahí empieza ¿qué? A decrecer ¿qué? El espíritu del fervor. Miren, la iglesia de Éfeso perdió su primer amor porque se descuidaron. La iglesia de Éfeso perdió el fuego del espíritu. La iglesia de Éfeso perdió su fervor. La iglesia de Éfeso perdió su entusiasmo, su perseverancia. Miren esta cita del espíritu de la profecía. Escuchen. Después de un tiempo, el celo de los creyentes
su amor a Dios, y entre ellos empezó a disminuir y penetró la frialdad en la iglesia. Y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como el autor y consumador de la fe. Las masas que podrían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad fueron dejadas sin amonestación. Entonces fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Eso está en Testimonio para la Iglesia en el tomo 6 y la página 421. ¿Se dan cuenta, hermano? El celo, el fervor, el entusiasmo, fue disminuyendo. Amados hermanos, ojo, hoy está sucediendo lo mismo. La iglesia ha perdido el fervor, la iglesia ha perdido el entusiasmo, la iglesia ha perdido el espíritu misionero, la iglesia ha perdido el compromiso, la iglesia ya no está comprometida, porque solamente nos conformamos con ser miembros de la iglesia, dar el diezmo y ofrenda, visitar a la iglesia y punto más. Ni se ora, ni se estudia, ni la lección, ni los devocionales, ni se recibe sábado, ni se despide sábado. Hermanos queridos, ¿qué? Por eso no nos alarmamos cuando una persona dice, me voy de la iglesia. Y preguntamos, ¿por qué? No hay amor, no hay esto, no hay aquello, no lo otro. ¿Saben cuál es el problema? Se va de la iglesia porque el celo, el fervor, el entusiasmo, la fe está muerta. ¿Por qué? Porque no hubo una vida devocional, no se alimentó la fe, la llama de la fe. Así como la iglesia de Éfeso perdió su primer amor, en estos momentos, amados hermanos, tú conoces a muchos hermanos que han perdido el primer amor, la fe, el entusiasmo. Miren lo que dice el consejo, ¿no? El consejo del testigo fiel en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas, lo bueno, el fervor, el entusiasmo, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amados hermanos, mira, vigila, observa tu vida espiritual. ¿Dónde está fallando? ¿En qué punto de la vida espiritual está fallando? Porque un error te lleva a otro y un pecado te lleva a otro, y hasta que se forma una cadena que ya casi es imposible humanamente, pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Miren, hermano, la solución para ver dónde estamos fallando es el arrepentimiento. La solución es el arrepentimiento y el abandono de pecado. Atención, hermanos, quien no se arrepiente y persiste en el pecado, le será retirada la luz y quedará en tinieblas. Ahora, ¿te has puesto a pensar que se te retire la luz por persistir en el pecado que estás practicando diariamente? ¿Tú sabes lo malo que estás haciendo? Que se te retire la luz. ¿Qué significa esto? Miren, hermano, cuando se nos retira la luz, perdemos a Cristo. Cristo dijo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Por lo tanto, si tú persistes y yo persisto en el pecado, corremos el riesgo ¿de qué? ¿De qué? De que se nos retire la luz. Y eso significa que Cristo ¿qué? Que Cristo se retire de nuestra vida. Perder la luz es perder la unción del Espíritu Santo, la llama de fuego del Espíritu Santo que debe arder en nosotros. Retirarse la luz es perder la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos queridos, por eso el apóstol Pablo nos da esta amonestación. Segunda de Pedro, capítulo 2 y los versículos del 20 al 21 dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose
otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Amados hermanos, después que tú y yo conocemos la verdad, que conocemos a Cristo, que conocemos el camino, la verdad y la vida, Cristo y su palabra, si hemos conocido el bien, por descuidar nuestra salvación, por practicar el pecado, se nos retira la luz. Y el peor estado, y este estado ahora, de perder a Cristo, de perder al Espíritu Santo, de perder la palabra de Dios, nos lleva a un punto que mejor era no haber conocido el Evangelio. Miren, amados hermanos, este es pudiéramos hablar de los 3 pasos de la salvación. De los 3 pasos de la salvación que hay que asegurarse. Mira, número 1. Somos salvos ayer. ¿Ve? En el pasado. El paso del pasado, ¿no? O la experiencia del pasado, diciéndolo mejor. La experiencia del pasado es cuando usted creyó en Cristo. La experiencia del pasado es cuando usted aceptó a Cristo. Y la experiencia del pasado es cuando usted obedeció la palabra de Dios, los mandamientos. Esa era la salvación del pasado, de ayer, ¿ven? Del año pasado, de hace 10 años atrás. Usted tuvo que creer en Cristo y aceptarlo. Usted tuvo que arrepentirse y usted tuvo que guardar los mandamientos y obedecer su palabra para ser salvo. ¿Correcto o no correcto? Ahora, el paso siguiente es el segundo, ¿no? Es la salvación presente, la salvación hoy. La salvación de hoy radica en que debemos de permanecer hoy en Cristo como ayer que lo aceptamos, nos arrepentimos y obedecimos su palabra. Hoy hay que pelear la buena batalla de la fe. Hoy hay que levantar en alto el estandarte de Cristo Jesús. Hoy no podemos tener una vida contaminada. Hoy no podemos devaluar el cristianismo. Hay que pelear esa buena batalla que hoy, ve como en el pasado, creer en Cristo y aceptarlo. Que arrepentirnos de nuestros pecados y guardar su ley, obedecer su palabra. Ahora, el tercer paso es el futuro, mañana. ¿Qué experiencia vamos a tener mañana? Bueno, la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin. Perseverar en lo que creíste ayer. Perseverar en lo que crees hoy. Y perseverar en lo que vamos a creer mañana por la gracia de Cristo. Si perseveramos en Cristo, si seguimos arrepintiéndonos, si seguimos obedeciendo su palabra, defendiendo y levantando la sana doctrina, si perseveramos peleando la buena batalla mañana como hoy, usted tiene garantizada la vida eterna. Y el primer amor no desaparece, al contrario, que va creciendo como la luz de la aurora. Esa es la experiencia de la salvación en nuestras vidas. Ojalá, hermano, que así, ese espíritu que mantuvieron los cristianos de Éfeso, lo puedas mantener tú y lo pueda mantener yo por la gracia de Cristo, por el poder de Cristo y por la unción del Espíritu Santo. Miren, amados, también encontramos otro aspecto en la iglesia de Éfeso. Y allí está en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Cristo primero los amonestó, pero ahora Cristo los amonestó que han perdido el primer amor, ¿no? Ahora, y que se arrepientan. Pero ahora Cristo los elogia. ¿Cuál es el elogio que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis capítulo 2 y versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y Cristo añade:
las cuales yo también aborrezco. ¡Wow! Aquí encontramos, hermanos, a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, su descendencia, de dónde descendieron ellos, hay ciertas ideas, pero no nos interesemos mucho de dónde descendieron, sino en lo que hicieron. Mira, los nicolaitas fueron los primeros falsos cristianos que introdujeron en la iglesia falsa doctrina. Ojo, fueron los primeros cristianos falsos que introdujeron dentro de la iglesia doctrina falsa. Amada iglesia, eso no solo ocurrió en Éfeso, eso ocurrió en los siguientes periodos de la iglesia. Y eso está ocurriendo ¿qué? Hoy. Doctrinas ¿qué? Falsas. Sustitución de la palabra de Dios por conceptos teológicos aprendidos por los maestros de teología que al fin y al cabo uno no los conoce. Uno no conoce su vida íntima. Y para que usted no caiga en ese error, tiene que tener el espíritu beriano que ya mencionamos. Oían lo que ellos decían. Y si no concordaban, ¿qué? Lo rechazaban. Amado hermano, ¿usted te quiere salvar? Mira, obedece solamente lo que dice el Señor. A través de sus profetas. A través de los evangelios. A través de las cartas paulinas. De Pedro, de Juan. De Apocalipsis. A través del espíritu de profecía. Los nicolaitas profesaban ser ministros de Dios, pero astutamente introducían herejías dentro de la iglesia. Hermanos, no solamente eran falsos cristianos, se disfrazaban como ministros del evangelio. Usted tenga cuidado quién es tu mentor, a quién tú escuchas cada sábado, quién es tu maestro. Tenga cuidado. Y eso es fácil, identificar el verdadero líder del falso. Por su fruto los conoceréis. Por su fruto. Si no dijeran conforme a eso, ¿qué? Los nicolaitas, hermanos, tenían prácticas de aborrecibles, doctrinas aborrecibles. Para ellos comer cualquier cosa. Hoy hay muchos cristianos que no hacen distinción de nada. Ya Dios lo limpió todo. Y aún dentro de la iglesia bendita hay gente que comen mucha basura y mucha chatarra. Cuando hablo de comer basura es comer chatarra. Y también el adulterio, la fornicación y lo sacrificado a los ídolos. Hermanos queridos, este punto de la fornicación y el adulterio está haciendo un estrago extraordinario en la iglesia. ¿Cómo, pastor? Simplemente yo fui al altar con mi esposa y juré delante de Dios y de los testigos que la amaría hasta la muerte. Y hoy vemos con tanta facilidad cómo los votos matrimoniales se rompen. Cuántos divorcios hay en la iglesia y nuevos casamientos. Debo decirle que todo eso es adulterio. Pero lo peor es que hay cartas de los pastores, cartas de las asociaciones. Sí, se pueden bautizar, se pueden casar otra vez. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les dio autoridad? Cuando Cristo lo dice ahí en Mateo 18. Amados hermanos, por favor, apartémonos del pecado y de la fornicación, si no se nos quitará el candelero. Por eso muchas personas están cometiendo errores y los líderes que no actúan porque es posible que a su líder se le haya quitado ¿qué? El candelero, se le haya retirado la luz. Los nicolaitas practicaban la doctrina de Balaán y de Jezabel. Balaán enseñó a poner ¿qué? Tropiezo al pueblo de Dios. Hay muchas personas que astutamente están poniendo tropiezo al pueblo de Dios. Por eso hay mucha enseñanza, hermano, en las iglesias pasadas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y hoy la Odisea. Miren, ¿dónde están los nicolaitas hoy? ¿Dónde están los nicolaitas hoy? Vamos allí a la carta del apóstol Pedro, su segunda carta, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 3.
Aquí están revelados los nicolaitas. Mire, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, los nicolaitas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros hoy falsos maestros. No son miembros, maestros, líderes, predicadores, pastores, líderes. Porque introducirán como encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que los falsos maestros, la falsa doctrina, la falsa adoración, la adoración de la iglesia emergente que está dentro de nuestras iglesias, la sustitución en la iglesia por eso es que hay que hacer cambio. Y usted ve, no hay que hacer cambio, hay que hacer cambio. Pero ¿qué es lo que hay que cambiar? El evangelio no cambia, Cristo no cambia. Y usted para salvarse tiene que seguir el evangelio de todos los tiempos. Usted no puede hacer cambio en su vida espiritual. Y hoy vamos, hay que cambiar, y hay que cambiar, y hay que cambiar. ¿Qué? Cambiar de bueno para malo, de malo para peor, y de peor para pésimo. Eso es lo que estamos viendo. Aquí están los verdaderos nicolaitas. ¿Quiénes son? Ojo, queridos hermanos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. ¿Quieres conocer a los nicolaitas? Ahí están. ¿Quiénes son? Ojo, oído a lo que hacen y a lo que dicen. Cambiar lo bueno por lo malo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Amados hermanos, cuidado con la palabrita de cambio. Sí, lo que hay que cambiar es que nuestra conducta, lo que hay que cambiar es nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Lo malo que estamos haciendo. En eso sí hay que cambiarlo. Pero la adoración, la música, la indumentaria, no, si lo que estamos es que degradando el evangelio, devaluando el evangelio. Y los primeros son los líderes y su familia. Triste, hermano. Qué tristeza. Miren, ahí están los nicolaitas retratados bien por el apóstol Pedro. Los nicolaitas modernos se han apartado de la verdad. Los nicolaitas modernos enseñan con astucia falsas doctrinas. Los nicolaitas modernos, hermanos, están bajo la influencia de Satanás. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en una carta de amonestación al joven ministro Timoteo. En su primera carta de joven Timoteo, capítulo 4, 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Porque al apartarse de Dios, al introducir cambios de bueno para malo, hacer cambios en la música, en la adoración, en la vestimenta, al introducir la fiesta pagana con matiz religioso, se les retira el candelero. Por eso dice, por la hipocresía de mentirosos que han tenido cauterizada la conciencia. ¿Por qué? Porque ya se les ha retirado el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no hace en ellos impresión. Mira lo que dice el apóstol Pablo, añadiendo, ¿no?, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no ha de venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos queridos, estamos viviendo en tiempos de apostasía. Mira la iglesia cómo se está degradando, cómo la gente está viniendo a la iglesia, cómo los adornos, la pintura, las joyas, las ropas descotadas, la música, las fiestas paganas introducidas dentro de la iglesia. Estamos siendo engañados por nuestros propios líderes, que son los que consienten en esto, pero nadie dice stop. ¿Hasta cuándo, iglesia? Tú tienes que ser como el Beriano. Si no lo dicen, tienes que ir a la palabra de Dios si tú quieres salvarte, porque aquí están los principios, las normas por donde tú regir tu vida. Porque recuerda, te lo he dicho,
quien te va a salvar a ti es Cristo, y no la iglesia, ni la conferencia, ni la asociación general. No. Miren, amados hermanos, la obra de los verdaderos ministros del Evangelio es la de alertar, es la de cuidar su rebaño, es de alimentar, es la de presentar y elevar los santos principios del Evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo a su joven Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4 y los versículos de 1 al 3. Esta es la obra de un verdadero discípulo, de un verdadero pastor, de un verdadero maestro, de un verdadero predicador que enseña al pueblo. Dice allí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina de la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hermanos queridos, está claro. Dice allí: vendrá tiempo cuando la gente se amontonará para escuchar palabras de maestros concupiscentes, que apartarán de la verdad el oído de aquellos que le escuchan. ¿Quieres más, hermano? Más claro ni el agua. Ahora, presta atención a lo que te voy a decir. La gran amonestación de Cristo para la iglesia de Éfeso y para cada iglesia la encontramos en Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 7, primera parte. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene ¿qué? Oído. Hermanos queridos, esta palabra, esta expresión, el que tiene oído, es una expresión muy común en el ministerio de Cristo. Y lo mencionó en diferentes parábolas. El que tiene oído, que oiga. Pero ¿quiénes son los que oyen, hermano? Los que tienen oídos espirituales. Todos tenemos oído físico y todos oímos. Algunos son sordos. Pero hay sordos espirituales que no oyen lo que dice la palabra. Y de eso hay mucho en la iglesia. Que venimos a la iglesia, abrimos la palabra, pero no oímos lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra y lo que dice el espíritu de la profecía. Fíjense que la sierva de Dios dijo que en los últimos días el espíritu de profecía sería rechazado. Y hermanos, con tristeza, en nuestra iglesia hay muchos libros del espíritu de profecía mutilados. Primera edición, segunda edición, las últimas ediciones es que mutilando, o sea, adaptando y acomodando la verdad para que sea más agradable a los hombres. Hermano, el que tiene oído para oír, que oiga. El que le quitare al evangelio, el que le quitare a la palabra de Dios, el que le quitare, Dios quitará su nombre del libro de la vida y añadirá las plagas que están escritas en este libro, en Apocalipsis 16. El que tiene oído para oír, oiga. Hermanos queridos que me estás escuchando, es tiempo de oír y de oír la palabra de Dios. Es tiempo de oír y de oír a Cristo Jesús. Es tiempo de oír y de oír la voz del Espíritu Santo. Es tiempo de oír y de oír los consejos del Espíritu de la profecía, enviados por Dios para que podamos entender mejor el contexto de la verdad en estos últimos tiempos. Además, hermano, Jesús también, aparte de esta amonestación, emite una nota de triunfo, de esperanza, de consuelo, de ánimo, de salvación. Y está en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, la última parte.
al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amados hermanos, en la iglesia de Éfeso, muchos fueron fieles y no se contaminaron. Y su promesa pronto se cumplirá cuando Cristo venga, que han de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Para ti, iglesia que me escuchas hoy, iglesia de la Odisea, el que venciere también comerá del árbol de la vida en medio del paraíso. Para vencer hay que pelear. Para vencer hay que pelear la buena batalla de la fe, no en un día, no en una semana de oración, no en una semana de evangelismo. No, queridos hermanos, todos los días de nuestra vida hay que pelear la buena batalla. Todos los días tienes que aceptar a Cristo, tienes que decir esto: Jesús, hoy creo en ti. Jesús, hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que murió y resucitó. Hermanos queridos, y decir: y tú eres mi abogado, y tú eres mi gran sacerdote. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Hay que pelear cada día esa buena batalla, perseverando en la verdad, perseverando en la doctrina, perseverando, hermanos queridos, en Cristo Jesús. Miren, amados hermanos, dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, que está delante de sus santos ángeles. Y allí dice Apocalipsis 3:21 para los laodicenses, para ti y para mí, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados iglesia, pronto Cristo va a venir, pero hoy hay que pelear la buena batalla. Hay que pelear la batalla contra los falsos maestros. Hay que pelear la batalla contra los falsos nicolaitas. Hay que pelear la batalla para no perder la frescura del amor de Cristo, en nuestra vida. Amados hermanos, yo te exhorto en el nombre de Cristo que pelees la buena batalla, que no te rindas, que levantes en alto el estandarte de Cristo, que levantes en alto la verdad del Evangelio, que levantes en alto la verdad del sábado, que levantes en alto el sistema de Reforma Pro Salud, que levantes en alto tu estilo de vida, tu estilo de adoración. Amados hermanos, el mundo termina y lo vemos como el mundo se desploma. Vemos los hospitales repletos, vemos la gente enferma, vemos la gente muriendo, vemos el estado de guerra, vemos como la tierra tiembla, vemos como todo se contamina, vemos la maldad de los hombres. Cristo ya viene un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Iglesia, ánimo, iglesia, fe, iglesia, confianza en Cristo Jesús. Y termino con esta nota del Espíritu de la Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 467, cuando dice: y mirando más allá de la culminación del gran conflicto, contempló en Sión a los que habían alcanzado la victoria, estar sobre el mar de vidrio y teniendo las arpas de Dios y el cántico de Moisés y del Cordero. Mi amado hermano, que esa sea tu experiencia, que esa sea mi experiencia, que esa sea la experiencia de nuestras familias, que esa sea la experiencia de nuestra amada iglesia, vencedores en el nombre de Cristo, perseverando en la sana doctrina, levantando el estandarte de Cristo. Pelea esa buena batalla, echa mano a la vida eterna, y pronto estaremos sobre el mar de vidrio. Pronto estaremos a las orillas del río de la vida. Pronto estaremos bajo la sombra del árbol de la vida. Pronto estaremos sentados en la mesa kilométrica. Pronto veremos a Cristo cara a cara y nos podremos podemos estar con Él por los siglos de la eternidad. Ese es mi deseo, es mi oración. Que Dios te bendiga. Ánimo, fe y confianza. Cristo ya viene. Amén y amén. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra en este día tan linda, Señor. Gracias por el mensaje que enviaste a la iglesia de Éfeso. Gracias por las amonestaciones que le enviaste a la iglesia de Éfeso. Gracias por advertirle que tiene oído para ir, oiga, y el que venciere heredará todas las cosas. Señor, ayúdanos a serte fiel.
Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a mantener el primer amor. Ayúdanos, Señor, para rechazar a los falsos nicolaitas modernos. Ayúdanos para pelear la buena batalla. Ayúdanos para perseverar. Y ayúdanos cada día a ser fiel hasta la mañana gloriosa, cuando Cristo venga y podamos encontrarnos con Él en el hogar celestial. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, feliz sábado. Dios les bendiga. Amén y amén.